Ya, 7 de la mañana con 14 minutos, nos metemos de lleno y en profundidad en uno de los temas que ha marcado las últimas horas y que tiene que ver con el anuncio del presidente Gabriel Boric sobre el proyecto de ley que elimina el crédito con aval del Estado e incentiva el pago de la deuda a través de su reorganización. También crea un nuevo sistema de financiamiento público. En el oficialismo se cuadran con la iniciativa, pero en la oposición acusan un nulo trabajo prelegislativo y vuelven a hablar de las prioridades de la moneda. Tempranito sentado aquí en el estudio con nosotros Benjamín Quinteros. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Hola, Paula, Benjamín. Mauricio, auditores. En su tercer año de gobierno y en medio de una tensa relación política con la oposición, la moneda presentó los principales lineamientos del proyecto que tiene como nombre Fin al CAE, una iniciativa que busca dejar atrás el crédito con aval del Estado y brindar ayuda estatal a quienes están pagando la deuda educativa. Este proyecto, esta medida, tiene tres objetivos. El primero es condonar en base a criterios de justicia y mérito, ahí habrá que ver cuáles son estos méritos de justicia y mérito, parte de las deudas educativas. En segundo lugar, reorganizar esta deuda que quede en términos razonables para quienes aún deban. Y finalmente, el proyecto termina con el CAE y lo reemplaza por un nuevo sistema de financiamiento público de educación superior llamado el FES. El presidente Gabriel Boric, a través de una cadena nacional, explicó los puntos que los llevan como gobierno a impulsar esta iniciativa. El objetivo central de esta ley es ofrecer una solución concreta a los miles de jóvenes y sus familias que justamente están endeudados por el crédito con aval del Estado. Y es que hoy el CAE es un problema para todo Chile, para quienes con mucho esfuerzo mes a mes lo pagan, para quienes no han podido hacerlo, para aquellos que ni siquiera pudieron terminar sus estudios y aún así están endeudados. Y también lo es para las arcas fiscales. Y cuando los problemas afectan al conjunto de la sociedad, es tarea impostergable de la política buscar una solución y corregir. Sí, aquí hay algunos, Benjamín, que empiezan ya a hablar de que es un mero cambio de nombre, que de todos modos hay una repactación con perdonazo o condonación, pero algunos, ojo, y ahí es interesante saber cómo se va definiendo eso, quiénes son esos a quienes se les va a condonar totalmente la deuda. El presidente habló de 75.000 personas, ¿no? Sí. A las que se le extinguiría totalmente, pero hay incentivos, hay menos beneficios para los morosos. Los que sí han cumplido van a tener más. Bueno, esto se ha venido más o menos anunciando, pero ayer el presidente como que fijó ahí, rayó un poco la cancha, pero falta meterle ahora detalle. Sí, en su minuto se habló de la posibilidad de una condonación universal. Eso ya se descarta por completo. Esa era la promesa de campaña se fue desdibujando a propósito de avanzaba el tiempo de Boric en la moneda. Digamos. Claro, porque no están los recursos, y el ministro Marcel lo ha dicho incansablemente, no están los recursos para hacer gastos públicos permanentes. En este caso hay que ir viendo punto a punto, caso a caso, cómo se van a ver estos requisitos para optar a la condonación total de la deuda, pero habrá un mecanismo para que todos quienes se adscriban a estos instrumentos nuevos optarán a un porcentaje de condonación. Esto dependiendo si egresó o no de la carrera, si tiene la deuda al día y de acuerdo al número de cuotas que han pagado a la fecha. Esa sería una primera etapa. Todos quienes se sumen a esta iniciativa, a este proyecto, ya van a tener un porcentaje de condonación dependiendo el caso a caso. Es decir, se va a negociar con el Estado para que éste perdone un porcentaje de la deuda, y si después de eso aún queda por pagar, el plan ofrecerá dos alternativas. La primera es pagar el 75% del saldo y quedar en cero, o reprogramar la deuda en cuotas. Este proyecto será ingresado hoy mismo en el Congreso Nacional, donde ya hay opiniones divididas. La diputada del Frente Amplio y presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Emilia Schneider, aseguró que esta iniciativa va a permitir utilizar mejor los fondos estatales, mientras que su par del Partido Republicano, Stefan Schubert, cuestionó la poca información sobre cómo se va a financiar esta medida. Este va a ser un proyecto autocontenido, es decir, que no le va a quitar recursos a ninguna otra política pública, sino que más bien vamos a usar mejor los recursos que ya estamos gastando. No se trata de gastar más, se trata de gastar mejor. Y a la larga, esta política va a ser un ahorro para el Estado. La oferta del presidente tiene que ver con la condonación universal, y lo que ha señalado hoy día está lejos de aquello. No sabemos con qué partida del presupuesto esto se va a financiar, porque va a tener un costo importante para las arcas fiscales, y eso no está señalado. Ya, quedémonos en esa parte, porque hoy día hay una actividad a las 8 de la mañana. El propio presidente Gabriel Boric va a firmar el proyecto con el ministro de Educación y otros también ministros ahí en la Universidad de Santiago, y falta hacer esa bajada. Por ejemplo, lo que planteabas tú, que quienes van a acceder a cierta parte de la condonación y quienes van a acceder a otra, digamos, cómo se van a fijar esos límites, etcétera. Según el presidente Boric ayer, por el solo hecho de esto transformarse en ley,
como punto de partida 75.000 personas van a quedar con la deuda totalmente saldada y miles van a quedar protegidos con el tramo exento del pago, que era lo que planteaba el presidente. Y quienes tienen ingresos menores al salario mínimo no tendrán obligación de retribuir en el futuro. Y el presidente decía algo, después vamos a hablar del sistema de financiamiento de la educación pública, pero del CAE decía el gasto fiscal va a ser significativamente inferior al que actualmente el Estado desembolsa por el crédito con aval del Estado. Eso ahí hay como un principio, va a ser menos plata, pero de todas maneras, ¿de dónde va a salir la plata? Porque cuando se habla de un proyecto autocontenido, ¿dónde está el financiamiento? Claro, en esa actividad que tú mencionas va a estar el ministro de Hacienda, Mario Marcel, así que ahí también va a tener que responder esa pregunta, porque cabe las dudas de cuánto cuesta finalmente el condonar. Universalmente condonar el CAE cuesta cerca de 11.700 millones de dólares hasta el 2023, y el presidente hablaba de que en estos 18 años del CAE, desde que se instaló como una herramienta para poder financiar la educación superior, se han gastado cerca de 9.000 millones de dólares por parte del Estado. Eso por la fórmula del aval. O sea, como el Estado ha tenido que avalar créditos impagos y al final ha sido el Estado el que ha tenido que pagar a la banca, ha habido un costo fiscal en estos años en la medida que ha habido no pago. Y es el gran argumento que tiene el gobierno, aquí nos lo ha dicho varias veces el subsecretario Orellana, de Educación Superior, para propender a un sistema que aminore el gasto fiscal. Entonces, contrariamente a lo que planteaba ahí que escuchábamos del diputado Schubert de la oposición, el argumento del Ejecutivo es que va a haber menos gasto fiscal. O sea, que el gasto no fiscal deja de ser sorprendente eso. Porque de esta iniciativa es menor a lo que se gasta hoy día con el CAE, digamos. Claro, y si bien aún no hay un plan completo donde se detallen estos gastos, ya hay algunas pistas de las fórmulas que permitirían este cambio de financiamiento de la educación superior. En primer lugar, el presidente, como bien ustedes lo decían, afirmó que el Estado ha gastado 9.000 millones de dólares en el pago de las deudas del CAE a los bancos. Ahora ya no van a estar los bancos y por ende tampoco se pagan los intereses, que es cercano a un 2% por cada uno de los créditos con aval del Estado, en este caso, que se han ido pagando. Ya ahí hay una fórmula de ahorro, por un lado, pero también hay que pensar quién va a financiar esto, quién le va a prestar ese dinero a los estudiantes, y tendría que ser el mismo fisco. O sea, claro, es el Estado, ya no es la banca y el Estado sirve de aval a la banca, sino que es el propio Estado el que financia la educación superior de los alumnos que van a tener este sistema como de reintegro después, ¿no? Exacto, con este nuevo proyecto se crea un nuevo instrumento que exime del pago el 90% de los estudiantes mientras cursan sus carreras, y cuando salgan, estos mismos deberán pagar hasta un 8% de sus ingresos por un periodo proporcional al tiempo de estudio. Con este fondo solidario, que podríamos llamarlo de alguna manera, y con el ahorro del pago de las deudas de los bancos, se podría financiar en parte este nuevo sistema, pero para eso el Estado tendría que además estar encima de los deudores y buscar una fórmula efectiva de cobrar, porque hoy día también al CAE, a los deudores del CAE, se les debería descontar cerca del 10% de sus ingresos, pero eso no pasa en todos los casos. Entonces el Ejecutivo sí tendría que buscar una manera efectiva de poder cobrarle a las personas a través de una retención. Ahí habrá que ver las distintas fórmulas para que este sea un sistema efectivo y logre durar en el tiempo. El exministro de Educación, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Raúl Figueroa, puso en duda la efectividad de esta fórmula, adelantando que esto se podría transformar en una fijación de precios en las universidades, lo que además se podría traducir en un empeoramiento de la calidad de la educación. En el nuevo sistema, salvo las personas del 10º decil, todos quienes tomen el CAE, en definitiva no existirá un copago, y por lo tanto lo que hace el proyecto es fijarle los precios a las universidades. Claro. Y eso es particularmente complejo y hay que verlo con mucha detención, porque la fijación de precios que hoy día ya tiene nuestro sistema a raíz de la gratuidad ha traído muchas complicaciones para la calidad de proyectos universitarios importantes. Y por tanto, si ahora se extiende esa fijación de precios al resto del sistema, hay que ver cómo impacta en la calidad. Bueno, aún falta definir detalles y resolver las dudas que dejó esta cadena nacional del presidente Gabriel Boric, las que serán resueltas, como bien tú lo decías, Paula, en los próximos minutos cuando inicie esta actividad en la Universidad de Santiago, y también con el ingreso del proyecto en el Congreso Nacional durante esta jornada. Hay que ver cómo sigue avanzando también esta iniciativa en el propio Congreso, donde ya hay diferencias. Muy probablemente este gobierno no logre ver salir este proyecto del Congreso, y hay que ver qué es lo que va a hacer el futuro gobierno. Si es que llega a ser, por ejemplo, uno de derecha, que, por ejemplo, no sé, la figura como Evelyn Matei ha dicho incansablemente que ya está en contra de la condonación del crédito con aval del Estado. Si es que un posible gobierno de derecha va a continuar con esta iniciativa o lo va a retirar del Parlamento. Claro, ahora sí este proyecto... Uno puede imaginar un Raúl Figueroa siendo ministro de Educación, o alguien como él, a quien escuchábamos recién. Claro, ahora lo que sí consigue, entiendo yo, este proyecto, que era algo tan poco fácil,
para el gobierno era ordenar a sus propias filas, que lo hemos conversado harto con Mauricio cuando ha correspondido. A propósito de lo que tú planteabas, Benjamín, de cuál fue la promesa inicial de este gobierno en relación al CAE, que era la condonación universal. Cuando eso se desdibuja, este gobierno al primer sector que tiene que convencer para cuadrar frente a una iniciativa que ya no sea universal es a su propio sector, digamos. Y el principal riesgo era que ni siquiera pudiera obtener los votos de la coalición que lo sustenta. Y al parecer, hasta acá hay más o menos o relativo consenso entre el Frente Amplio y el socialismo democrático, que esta es una fórmula que podría ver la luz, digamos, ¿no? En la medida en que justamente, como ha explicado aquí Benjamín Quinteros, es una iniciativa bien acotada, llena de límites y condicionamientos, claro, y que hace una diferenciación que es la que siempre se apuntó como lo que pudiera ser más injusto si es que no se hacía así, diferenciación entre los que han cumplido, los que han pagado, incluso con esto a mí al menos me resultó novedoso, el beneficio tributario a posteriori a quienes ya tienen pagada su deuda, que tal vez habían perdido la esperanza de ver alguna compensación por su esfuerzo y que ahora, según este proyecto, tendrían esa compensación. Eso me resultó novedoso. Claro, eso es que ya quienes ya pagaron su deuda del CAE tendrán beneficios tributarios una vez implementado el proyecto de ley. Por claro, supuesto. Porque en el fondo el objetivo todo está dice sujeto a que es, se implemente. decía el presidente ayer, apoyar a los deudores de menos recursos, reconocer a quienes responsablemente han pagado las cuotas e incentivar la regularización de quienes todavía adeudan cierta cantidad de pagos. Digamos. Oye, entendamos bien eso, o sea, un incentivo tributario a quienes han ya pagado y saldaron su deuda y supuestamente ya tenían el capítulo cerrado, significa que les van a devolver plata de lo que pagaron, porque un incentivo tributario es no pagar tantos impuestos o tener mayores devoluciones cada operación renta. Por ahí nos imaginamos que se va a traducir al final ese beneficio. Ahora, yo no soslayaría el contexto político que esto se anuncia. No, por cierto, lo menciona el propio presidente ayer. Claro, además estamos ya en el cuarto final del gobierno, entrando a ese cuarto final, si no se hace ahora ya no hay momento para hacerlo. De todos modos, qué coincidencia que ocurra un par de semanas antes de las elecciones municipales. Hay quienes observaban ya ayer tarde-noche que se hace este anuncio cuando además el gobierno no requeriría hacer nada en vista del desastre en el que está hundida la derecha, con una cantidad de conflictos y de escándalos que la están afectando mucho más a ella ahora que al oficialismo, al revés de lo que pasó el año pasado con los casos de fundaciones. Entonces como que muchos se preguntaban, bueno, pero ¿para qué hace esto ahora el presidente si lo que tenía que haber hecho el gobierno era tomar palco frente al desangre en la oposición? Pero no, se pone esto en tabla y en una de esas aglutina a la oposición o al menos genera algún ruido ahí que no está garantizado qué resultado va a tener. Y lo otro es que puede haber a poco andar la discusión, me temo, algún grado de decepción respecto de los beneficios que esto va a significar para quienes esperaban más beneficios. Léase el nicho al que esto está dirigido, el estudiantado superior. Porque finalmente cambian hartos nombres, va a morir la sigla CAECAE, pero emerge esta FES, que en el fondo también va a ser un crédito, pero que lo va a otorgar el Estado, más blando, pareciera ser que el CAE, con menos requisitos de pago, porque en vez de pagar el 10% del ingreso contingente, que es lo que hoy está contemplado para quienes lo soliciten, ahí a eso entiendo que te referías, Benjamín, con que también no es para todos, sino hay que solicitarlo. Y lo otro es que, porque sería un 8% del ingreso contingente, de tasas no se habló, parece, ¿no? Porque ni siquiera, de hecho se dice que el 90% de los estudiantes no va a pagar un arancel mientras curse. Claro, eso, exacto. Bueno, no va a ser un crédito que se va contrayendo en el momento del estudio, sino que una vez que ya se ha egresado y se tiene trabajo. Sí. Y ahí y no se habla de una devolución de un crédito, sino que se habla de una retribución al Estado que se puso con los morlacos para poder estudiar. Con un fondo solidario para que los mientras se estudia hay tranquilidad total. Sí. No hay que estar ni siquiera preocupándose de pagar para quienes están dentro del 90%, y a futuro esa retribución que consiste, sí, en la práctica o de facto, en como devolver un crédito. Claro. Porque en el fondo te lo dio el Estado. Sí, claro. Solo que con una ventaja respecto de lo actual, que es 8% del sueldo en vez de un 10%, y una tasa que entiendo que no se ha definido. No se ha definido, y además si estudiaste 5 años vas a pagar 5 años y no como ahora que terminas pagando 20. Eso es lo otro. O sea, que lleno de otros
cotas y límites que te van a hacer que se va a hacer una deuda más chiquitita a pagar. Ahora, sobre por qué se presenta ahora, primero diría yo porque hay un compromiso que el gobierno tenía que autocumplir. Como decíamos al comienzo, ya en el último cuarto, porque si no lo presenta ahora el otro año. Claro, evidentemente, aquí hay un tema que aglutina a la derecha porque se consolida como un rechazo general a lo que es el CAE, en una derecha que está súper enredada en otros temas que yo no sé si van a desaparecer a propósito de esto. Aquí hay que recordar que aquí hay una presentación de un proyecto de ley, no se ha hablado de urgencia legislativa, que lo hemos dicho siempre también, hay una señal política en relación a eso. Se habló como de simple urgencia, pero el presidente no lo... O sea, la simple urgencia son 30 días, digamos, hemos dicho. Pero es una cosa bien de papel. Claro, que no hay urgencia. Al final, en las urgencias van los gestos políticos. Cuando alguien dice, esto va con discusión inmediata al Congreso, ahí está el gesto político de que esto quiero que avance más allá de lo de la reforma a la salud el otro día. Exacto, por lo tanto hay aquí también una declaración de principios que hace el gobierno de decir, esto es lo que nosotros comprometimos, esto es lo que nosotros vamos a hacer, si se tramita o no. Que nadie nos diga nunca que no lo presentamos. Exacto, si se tramita o no ya va a depender en parte del Congreso y de las urgencias que el gobierno decida ponerle, si es que le pone, y además hay un escenario electoral a 20 días, digamos, ¿no? Y eso no se puede soslayar. Con esa declaración de principios también se dividen aguas y el electorado también dirá, bueno, quiénes están de acuerdo, quiénes no están de acuerdo, como pasa siempre con los proyectos de ley o con iniciativas tan importantes como esta que tiene que ver con el financiamiento de la educación superior, digamos. Queda mucho paño por cortar. Si va a haber urgencia o no, yo creo que es relevante en términos de los gestos políticos y en términos de los tiempos del trámite. Uno diría, urgencia no va a tener, está tramitándose el presupuesto. Hay 4 acusaciones constitucionales tramitando en paralelo en la Cámara de Diputados. Es difícil que tenga urgencia con una expectativa de que el proyecto finalmente se mueva en el Congreso. Y con una reforma a las pensiones que lleva 2 años sin poder salir también del Congreso. Ahora yo creo que tiene como plazo enero, además, claro, ¿no? Y esa sí tiene como plazo más perentorio con fecha en el calendario, claro. Ahora yo creo que uno de los puntos más importantes va a ser cómo explica el ministro Marcel durante esta jornada el financiamiento de este proyecto, ya que la derecha ha dicho incansablemente que no están de acuerdo con aumentar los impuestos. Y si esto lleva consigo un aumento de impuestos, seguramente va a tener los votos en contra. Si es que logra financiarse de manera completa. Como autocontenido, como claro, dicen. que era lo que decía el presidente, que era lo que decía la diputada Schneider. De hecho, decía, menos gasto fiscal. Menos gasto fiscal, utilizar mejor los recursos. Si logra hacer así, a lo mejor logra convencer también a las filas de la oposición y podría ser un proyecto que avance. Si el gobierno tiene un punto cuando ha argumentado que lo de la bala salió recaro para el fisco. Si ha tenido que pagar, ha tenido que ponerse con mucha plata y eso no se dimensiona muchas veces en la derecha. Pero vamos a ver si más allá de esa disquisición técnica están las voluntades además para acercar posiciones. Igual se ve difícil, como han dicho ustedes. Hay un punto que quería marcar simplemente en el discurso, porque ojo con la fraseología que a veces es bien sonante pero que es vacía. Me refiero a que el presidente incluso nutrió su discurso de anoche, no sé si en un tercio, casi en la mitad, con alusiones a la educación primaria, secundaria, preescolar incluso. Como a la preocupación global. A la preocupación global, entonces como para compensar el anuncio para la educación superior con mucha referencia a las educaciones primarias y secundarias, a lo que muchos transversalmente dicen que debieran ser las verdaderas prioridades. Pero todas esas menciones fueron alocuciones más bien líricas, con recuerdos de la escuelita de acá, el colegio de allá, los alumnitos de aquí, y con sonrisas en la cara del presidente, como con mucho afecto, hablando de situaciones bien puntuales distribuidas geográficamente a lo largo de norte a sur del país. Entonces, pero esas fueron referencias que fueron vacías, porque ahí no hubo ningún anuncio. Entonces dejemos claro, que bien la preocupación en que se mencione junto con lo otro, pero a ver, ya, para la reinserción escolar, para los niños que están fuera del sistema, para el desastre que tenemos en el analfabetismo funcional. La deserción, el ausentismo. Por cierto. Bueno, ahí no hay anuncio. No, claro. Y lo otro con el tema de las prioridades, yo cuando los parlamentarios dicen, bueno, ¿dónde están las prioridades? Hablemos de seguridad. El Congreso hoy día no está hablando de seguridad. El Congreso hoy día está hablando de 4 acusaciones constitucionales que ameritarán o no, pero la lectura de la ciudadanía puede ser riesgosa, digamos, en términos de las prioridades. Que la ciudadanía tenga una lectura distinta en torno a la importancia, porque aquí estamos hablando de 1,5 millones de deudores, que es un universo amplio, que hay gente que necesita soluciones, 1.200.000 por el CAE, pero claro, no es un problema de todo Chile si uno lo pone en ese contexto, y ahí puede haber una lectura de prioridades que es jugada, es arriesgada para el gobierno, en relación incluso a lo que decía yo antes, que es la elección del
Del 26 y 27 de octubre. Que ya está a la vuelta de la esquina. Benjamín Quinteros, que se amaneció estudiando estos anuncios. Y le quedó Gracias perfecto. por desmenuzarlos acá en Gracias, en este Benja. minuto. Buen día. Nos vemos Hasta la más ratito. próxima. Chao, chao.